Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Nos encontramos nuevamente en una clase de administración. Hoy vamos a realizar las actividades de la página del segundo cuadernillo, la unidad número 2, a partir de la página número 43 en adelante. Antes quiero hacer una aclaración y por eso sirve siempre que lo pregunten en el grupo, ¿sí? Una aclaración que me hizo una compañera del turno noche, en donde la clase pasada confundí el concepto de competidores actuales y competidores sustitutos. Al momento de decirlo, los dije al revés y por eso es importante que escuchen la clase, lo lean, lo que quede dudas, lo pregunten, ¿sí? Esta clase también la voy a subir antes del horario de clase para que la puedan ver y vayan consultando durante esas 2 horas que le hemos asignado a cada uno, ¿sí? Turno tarde de 5 a 7 y turno noche de 7 a 9. ¿Qué es lo que sucedía en el microentorno dentro de una de las fuerzas que afectaba el microentorno, que afectaba de forma más directa a la organización? Estos eran los competidores, que a su vez son aquellos que pueden o están realizando el mismo producto o prestan el mismo servicio que la organización que estamos analizando. Entonces, esta fuerza a su vez se subclasifica en 3 más, ¿sí? En competidores actuales, competidores sustitutos y competidores potenciales. En el caso de los competidores actuales, son aquellos que realizan el mismo producto, es decir, es la otra marca del producto que nosotros estamos analizando. Por eso el ejemplo que pone en el cuadernillo de Coca-Cola Pepsi es el mismo producto con otra marca. Puede ser mejor o de mayor aceptación en la sociedad, de mayor difusión o una segunda marca, pero es un competidor actual, presenta y elabora el mismo producto o presta el mismo servicio. Para el caso de la bodega Vinón, que es la que analizamos durante todo el cuadernillo de administración, sería un vino boutique. Recordemos que no es cualquier vino, porque este vino que presenta ciertas características, mayor calidad, un vino orientado a personas de mayor poder adquisitivo, entonces otro vino puede llegar a ser un competidor sustituto, aunque sea el mismo producto. ¿Por qué? Porque la característica diferencial de este producto es que es un vino boutique. Entonces deberíamos ver otra bodega, otro que realice un vino de alta gama para poder ponerlo como un competidor actual de esta bodega vino. En el caso de los competidores sustitutos, el ejemplo o la explicación es aquellos que cumplen o satisfacen la misma necesidad, pero puede ser con otro producto. Acá en el rubro de las bebidas, si estamos analizando una gaseosa en específico, podría ser un competidor sustituto a aquella agua saborizada, ¿sí? Analizándolo y dando el mismo ejemplo también que habíamos visto en economía. Estos cumplen o satisfacen la misma necesidad que la de hidratarse, saciar la sed, pero con otro producto, un producto distinto. Ese es un competidor sustituto, un bien o un servicio que puede sustituir al que estamos analizando. No es otra marca, sino que es o trata de cumplir y de satisfacer la misma necesidad que el producto que nosotros estamos analizando. En el caso de esta bodega Vinón, habíamos visto que podía ser el Fernet o la cerveza, ¿sí? Es una bebida alcohólica, es una bebida en general podemos encontrar de este tipo de bebidas más caras, ¿sí? De alta gama, que cumplen la misma función, pero es otro producto, ¿sí? Una bebida con alcohol. Y los competidores potenciales, sí, lo habíamos definido bien en la clase pasada, en donde íbamos a tener productos o organizaciones que no están prestando el mismo servicio que nosotros, que no están elaborando el mismo producto, que tampoco producen o elaboran un producto con características similares o que puede llegar a sustituir.
pero pueden ingresar a nuestro mercado. Pueden expandir su producción, pueden expandir su empresa y pueden llegar a ser un competidor actual o sustituto de nuestra organización. Por eso se llaman potenciales. Potencialmente pueden llegar a entrar a nuestro marco, a nuestra competencia, a nuestro mercado. Espero que hayan leído el tema del público de interés. Bastante claro está en el caso que aplican en la bodega Vinón. Si tienen alguna duda sobre eso, consulten. Es bastante claro como lo explica el cuadernillo. Y otra cosa que ahora también me acuerdo es, varios me han consultado por el examen o el trabajo evaluativo que habíamos realizado en la administración. Realmente les pido disculpas, se me ha extendido el tiempo para poder presentarlo, para poder entregárselo. He tenido algunos problemas personales, me he mudado, he hecho un montón de otras cosas y la verdad no he tenido el tiempo suficiente para poder corregirlos. Algunos sí los he hecho, les he ido enviando la nota y cuando termine todos la subo al Drive, ¿sí? Para que la puedan controlar. Si tienen alguna duda del examen, también lo pueden consultar siempre en el horario de consulta. Pasamos a las actividades de la unidad número 2, página número 43, dice qué es el contexto y por qué es importante analizarlo. Un poco también lo que habíamos hablado en el examen, ¿sí? En el examen habíamos analizado por qué es importante el contexto. Muchos también, a medida que voy corrigiendo, me han colocado o no han colocado la subclasificación o no supieron ver cuál era la clasificación. El contexto tenemos tres niveles: contexto macro, ¿sí? Global, contexto macro nacional y microentorno. Esos son los tres contextos que estamos analizando. ¿Y por qué es importante? Una empresa, como siempre decimos, no puede interactuar o no puede actuar sin conocer su contexto. No puede actuar sin interactuar con su contexto. Necesariamente depende de otros que proveen sus servicios, aquellos clientes a los que va dirigido nuestro producto, aquellas fuerzas que pueden interactuar, como son las climáticas, como pueden ser las económicas, incluyen mi organización, como pueden ser las políticas, ¿sí? Como pueden ser cambios en la cultura de la gente, en las costumbres, en las necesidades que tengan. Entonces, voy a citar, por ejemplo, una organización. Ustedes creo que no la conocieron porque son más chicos. Antes existía lo que se llamaba el Blockbuster, ¿sí? Una organización que se dedicaba al alquiler de películas, en cassette, ¿sí? En VHS, en formato VHS. Esa organización, con el avance de la tecnología, con el avance de las comunicaciones, se fundió. ¿Por qué? No es porque no pudo analizar su contexto, pero hubo una fuerza que es macro, pero que en este caso específico influyó de forma directa en la organización. Es macro, es tecnológico, es algo que está por afuera, pero en esta organización el avance de la tecnología fue determinante. ¿Por qué? Porque obviamente el formato ya dejó de existir, se crearon nuevos formatos para poder ver películas y la difusión del internet, de páginas que podemos descargar películas, hizo de que la organización desapareciera. Un claro ejemplo de cómo tienen que estar atentos, cómo las organizaciones les es muy necesario conocer su contexto, entenderlo y saber cómo actuar en él, ¿sí? Hoy por hoy el mayor foco de la organización, si bien está en el producto, en el servicio que uno va a prestar, ¿sí? En su aspecto interno, en su público interno, ¿sí? Que también habíamos analizado, en sus empleados, el mayor foco de atención está en el contexto, ¿sí? En todo lo que uno lo rodea y cómo podemos actuar en este contexto. Otro contexto que analizamos y que estamos viviendo ahora, esta pandemia que sufre a nivel mundial. ¿Cómo nos relacionamos con esa enfermedad? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos prevenimos ante esa enfermedad? Si bien no podemos analizar un contexto específico, pero esa enfermedad podría llegar a ser algo sociocultural, ¿sí? ¿Cómo cambia o cómo puede llegar a cambiar toda la situación de la sociedad, toda la situación de las organizaciones, de su forma de trabajar, de su forma de asistir,
de su forma de actuar dentro de la organización y para afuera, en su conexión con sus clientes, con sus proveedores, como un factor externo del contexto influye totalmente y puede cambiar la organización. Si no nos adaptamos como organización, perdemos territorio entre las competencias, perdemos clientes, podemos perder también proveedores, porque no nos sabemos adaptar a nuestro contexto. Entonces vean cómo todo lo que rodea a la organización es muy importante y cómo hoy por hoy, fundamentalmente, se intenta actuar en ese contexto, ¿sí? O interactuar y por sobre todo también influir en el contexto. Pasamos al punto 2, algo también muy parecido a lo que habíamos hecho, en donde van a tener distintas noticias, ¿sí? Y tenemos que analizar a qué contexto le corresponde. Dice la número A. El parque tecnológico en marcha con alta inversión. Desde el inicio de los trabajos en 2011 se aplicaron 100 millones de pesos al moderno complejo. Arranca con 19 empresas y hay una muy fuerte expectativa por la futura llegada de nuevos proyectos. Esto lo extrayeron de los Andes el 28 de julio de 2017. Claramente este podría ser el entorno que mayor es significativo y que el entorno que mayor se adecua a esta noticia es el macroentorno tecnológico. La B, ya es la oficina de conciliación, ya es ley la oficina de conciliación laboral. La ley establece que se deberá dirimir con carácter obligatorio y previo a la demanda judicial todo conflicto de derecho en la justicia laboral provincial, salvo procedimientos de crisis y procesos contra el Estado. Diario de los Andes, el 30 de agosto de 2017. Entonces acá vemos cómo se estableció una ley para poder ver todos los temas de conflictos laborales, de juicios laborales. Esta es un macroentorno nacional legal. Y un poco también lo que les comentaba en la clase pasada, en donde si bien puede ser algo político, puede influir en la parte económica, puede ser algo tecnológico, porque esta oficina podría no ser un lugar físico, sino un lugar virtual, pero tienen que atender al concepto principal, ¿sí? Un sancionamiento de una ley. Este es macroentorno legal. La tendencia, dice la número C, de los consumidores por adoptar una vida sana genera nuevas oportunidades de negocio. Y la oferta gastronómica no es la excepción. Cada vez son más las cadenas con propuestas saludables a la hora de comer y el aumento de la demanda por la buena alimentación redunda en más aperturas de locales de comidas acordes con el cuidado de la salud. En el diario Nación, el 6 de marzo de 2017, un macroentorno nacional sociocultural, ¿sí? Relacionado a un cambio en las costumbres, a un cambio en la forma de actuar de la sociedad. En el D, que dice, considerando la estructura etaria de que utiliza el INDEC, los segmentos mayores son los de 10 a 19 años, 16,2%, y 20 a 29 años, 15,9%, con poco más de 13,9 millones de habitantes. Le siguen los niños del 9%, la división de 30 a 39 13,6%, la de 40 a 49 12%, 50 a 59 10,7%, de 60 a 69 9% y la de más de 70 años 8,4%. El INDEC detectó además que las provincias con mayor proporción de niños menores a 10 años son Santiago del Estero, 16,6%, Catamarca, 16,1%, Jujuy, La Pampa y Salta, 16% en cada caso. Con mayor incidencia en los mayores de 70 años, se ubica la ciudad de Buenos Aires, 13,1%, Santa Fe, 10,3%, San Juan, 9,6%, Córdoba, 8,9%. Se aproximan al promedio del país, 8,4%, Mendoza y Buenos Aires. El diario El Crónico. Esto que da un dato frío, ¿sí? Un dato relacionado a un aspecto demográfico, ¿sí? Por eso es el macroentorno demográfico. Siempre que se hablen de edades, siempre que se hable de sexo, de género, puede ser hasta también estadísticas relacionadas a la religión, relacionadas a un concepto político.
Estos datos siempre fríos, como le digo, estadísticos, generalmente se utilizan o se relacionan a un macroentorno nacional demográfico. Vamos a la E. La Ley 27349 de apoyo al capital emprendedor busca crear mejores condiciones para el desarrollo de emprendimientos en todo el país. En concreto, la ley promete reducir la burocracia mediante la introducción de la figura de la sociedad por acciones simplificadas. Ya está estipulado eso. E impulsar el desarrollo de inversores e instituciones de capital emprendedor que faciliten el acceso al financiamiento para las empresas nacientes. ¿Sí? Esto es el diario Infotechnology, sería agosto 2017. Este aspecto, esta noticia está relacionada con un aspecto también nacional, legal. Puede llegar a ser político, ¿sí? También se podría llegar a justificar de que sea político, pero cuando habla del sancionamiento de una ley, primordialmente es macroentorno legal. Nuevamente los mendocinos, dice la consigna F, tendrán que enfrentar una lista de aumentos de precios que impactarán en su bolsillo entre septiembre y diciembre de este año. Y algunos llegarán justamente antes de las elecciones legislativas que se realizarán el 22 de octubre para elegir diputados y senadores provinciales y nacionales y ediles. Así las cosas, y en orden, los aumentos que se esperan son los servicios de medicina prepaga, telefonía, celular y gas. Además de ello, y aunque no esté estipulado en octubre, también se prevé un incremento de los precios de los combustibles, ya que el Poder Ejecutivo viene aumentando las tarifas cada 3 meses y el último fue en julio. Diario de los Andes de agosto 2017. Este entorno también es conflictivo. Siempre lo económico uno lo va a relacionar a algo político. Pero cuando analizamos este incremento de los precios, cuando analizamos cómo puede afectar la producción de servicios o aumentar el precio de los servicios, es primordialmente económico. La decisión viene por decisión política o por una consecuencia política, pero primordialmente vamos a marcar y a analizar un macroentorno nacional económico. Y por último dice, Mendoza amaneció hoy con intensas lluvias y granizadas en algunos departamentos del este, Valleduco y el Gran Mendoza. Analizamos, después sigue la noticia, pero claramente es un macroentorno climático, ¿sí? Un macroentorno en donde analizamos estas condiciones climáticas y cómo puede afectar a una empresa. Habla en realidad de las contingencias climáticas de la provincia. Cuando tenían que marcar, y esto varias personas no lo marcaron bien, para mí era la parte tal vez más fácil. Luego del gráfico dice las fuerzas analizadas pertenecen, en este caso son todas macroeconómicas, ¿sí? Un macroentorno nacional. Había que completarlo esa parte, muchos o no lo leyeron o se olvidaron. Hay que tener en cuenta, y esto vuelvo a hacer hincapié, en que este año, cuando evalúen la parte del PRE, van a evaluar la comprensión lectora. El director del instituto me pidió que analizaran primordialmente también este tema. Y en las materias que es más probable que se los tomen, es relacionado a administración o a economía. ¿Por qué? Porque son donde se pueden generar textos para que lean, para que interpreten. Por eso un poco la exigencia en las consignas. Hay personas que no preguntan, hay personas que sí. Yo lo que trato es de que interpreten la consigna. La idea es que traten de resolver este ejercicio sin estar preguntando. No me molesta la pregunta, lo voy a explicar, pero piensen que se va a evaluar fundamentalmente esta consigna o esta característica, la comprensión lectora, en los textos que puedan analizar y en las consignas, ¿sí? El ejercicio número 3 habla o establece que elija una empresa que conozca y seleccione 2 de las noticias mencionadas en el ejercicio anterior e indique qué
de qué forma afectaría su empresa. Yo elegí, para que lo tengan como ejemplo, ustedes pueden elegir otras empresas y a medida que vayan resolviéndolo me pregunten en el horario de consulta si está bien, si no está bien, cómo pueden interpretar. Yo elegí la empresa Viña Cobos, otra bodega, y analicé dos de las anteriores noticias que habíamos analizado. Una, el factor climático, ¿sí? Como las intensas lluvias, puede caer también granizo, ¿sí? La piedra. Un factor climático que generalmente es o tiene una consecuencia negativa. La noticia es cuando tiene una consecuencia negativa. Si no hay lluvia, si no hay heladas, si el clima es favorable, es muy probable que las noticias no figuren, ¿sí? Pero cuando existe este tipo de ejemplos, este tipo de casos, es porque generalmente tiene un aspecto negativo, una influencia negativa en la organización. Entonces, uno de los factores climáticos puede perjudicar la producción, puede hacerla disminuir, puede hacer que el producto no sea el óptimo, ¿sí? Porque no solamente puede caer granizo que se rompa toda la fruta. Si hay intensas lluvias o hay un mayor grado de precipitaciones, puede hacer que el producto madure de más, puede ser que el producto o lo haga madurar a una fecha en la que no es conveniente cosecharlo. Entonces, todo puede afectar a la evolución del producto y obviamente a nuestra organización. Esa es una que yo marqué. Y la otra que marqué también es dentro del aspecto del entorno económico, cómo la suba de precios puede influir en nuestra organización. Si en Viña Cobos existe inflación y sus productos que compre, llamémoslo sus insumos directos, cuando comercialice este bien, la botella, el corcho, las etiquetas, todo ese tipo de productos, de insumos que sus proveedores, por existir inflación, obviamente van a aumentar sus precios. Esto también no es para ir un poquito más allá, pero a veces siempre se lo critica al consumidor, al productor final, al que vende el producto final, ¿sí? Pero obviamente ese vendedor que le vende el producto, en este caso el vino, la botella de vino, la caja de vino, al cliente, al consumidor final, arrastra en sus costos, arrastra en sus insumos la suba de precio. Entonces, evidentemente el productor, mejor dicho, el vendedor, tiene que venderlo a un precio mayor. Quiere tener una ganancia, puede absorber parte de esa inflación dentro de su ganancia, pero en sí trata de que le sea rentable. Por eso también lo vende a un producto a un precio mayor. Esto un poco para explicarles cómo la cadena de productos, de insumos y de todo el producto, de todo el seguimiento de ese proceso productivo puede influir, ¿sí? Que la inflación es tanto para el que produce, para el que provee insumos, como para el que lo vende. Y obviamente el último eslabón, el cliente, el consumidor final, es el que lo termina absorbiendo, ¿sí? Es aquel que termina pagando esa botella de vino, en este caso, a un precio más alto. Cerramos el ejercicio número 3, pasamos al número 4, que establece una empresa. Esto también puede ser un ejercicio que se dé en los exámenes, en donde le establezcan una empresa y le establezcan ciertas fuerzas. Y ustedes tengan que analizarlo para esa empresa en específico. Dice, suponga que lo contratan para realizar el análisis de contexto organizacional de Galletas Tía Maruca, algo que a los que sigan la carrera de administración es muy probable que lo apliquen. Obviamente estamos en el inicio, en el pre, pero esto cuando pasen toda la carrera universitaria es a una de las cosas que generalmente se dedican los que se egresen de la carrera de administración. Dice, cuya fábrica se encuentra en la localidad de Chascomús, provincia de Buenos Aires. Complete el cuadro siguiente identificando cuál es la fuerza del microentorno o brindando un ejemplo según corresponde. Por ejemplo, dice la fuerza del microentorno, competidores actuales. Nosotros tenemos que agregar
un ejemplo de un producto o una marca que sea competidor actual de Tía Maruja. Esa es la interpretación del concepto. ¿Cuál puede ser? ¿Qué empresa conocen que venda galletas como Tía Maruja? Yo puse una marca que puede ser la marca Bea, ¿sí? La del supermercado, tiene su propia marca de galletas y comercializa de la misma manera. ¿Sí? Vende el mismo producto, por eso es competidor actual, volvemos al concepto que analizamos al principio de la clase, vende el mismo producto pero es otra marca. Ustedes pueden colocar esa o cualquier otra que se les vaya a ocurrir. Ahora tenemos el ejemplo, vecinos y organizaciones Chascomús. ¿Sí? Es el público de interés local. ¿Sí? La fuerza de microentorno dentro de los públicos de interés es el mercado local o es justamente ese público de interés de índole local. ¿Por qué? ¿Cómo yo me doy cuenta? Al establecerlo en la misma ciudad que está establecida la fábrica, es aquel que puede ser cliente, ojo, también podría ser fuerza de microentorno cliente, pero como lo establece, dice vecinos y organizaciones Chascomús, es como decir toda la gente que habita o la mayoría de la gente que habita dentro de la localidad donde está la fábrica. Podría ser público de interés local para ese ejemplo. Dice kioscos, supermercados, autoservicios. ¿Quiénes son? Aquellos que van a vender este producto. Entonces, para la empresa o para la organización Tía Maruja son sus clientes. Después los kioscos van a revender, por eso volvemos a la clasificación de empresas, pueden ser minoristas o mayoristas, van a revender el mismo producto, pero para Tía Maruja son sus clientes. Esa es la fuerza de microentorno. Competidores potenciales, fuerza de microentorno, hay que ver un ejemplo. ¿Qué empresa no está en el rubro, pero no vende las mismas galletas que Tía Maruja? Yo puse Bagley, ¿sí? Aunque Bagley, estoy pensándolo que podría llegar a ser más que un competidor potencial, un competidor sustituto, porque vende otro tipo de galletas que no es la misma que Tía Maruja. Puse Bagley, puede llegar a ser, podríamos poner alguna organización de bebida, ¿sí? Aguas Villa del Sur, por ejemplo, se me ocurre ahora. Una empresa de bebidas que todavía no produce galletas, pero que si decidiera expandir sus ventas, expandir su carta, ¿sí?, de productos, podría dedicarse a lo mismo que Tía Maruja. Entonces por eso como competidor potencial me gusta más, o podrían poner, una empresa de bebidas. A ver, esto siempre que lo sepan justificar, en este caso no pide, pero siempre que lo sepan justificar va a ser correcto y que entiendan bien conceptualmente a qué se refiere. Si me ponen una fábrica que hace sillas de madera, y es más difícil que sea un competidor potencial de una empresa de galletas, ¿sí? Entonces por eso es un poco entender el concepto y saber aplicarlo. Y obviamente justificarlo. ¿Por qué creen que podría ser esa organización? Otro de los ejemplos que pone el ejercicio, que propone el ejercicio, es organizaciones de defensa de consumidores. Esto, la fuerza del microentorno que ayuda o que establece, es la del público de acción ciudadana. Otro público de interés que lo establecemos, lo subclasificamos como acción ciudadana. Aquellos grupos que se van a preocupar por esos intereses sociales. Otro ejemplo es Saladix y Twistos. Estos sí, yo los puse como competidores sustitutos. ¿Por qué sustitutos? Porque no hacen las mismas galletas, o no tienen la misma, está orientado para la misma, lo podemos decir, producto. No es esencialmente el mismo producto, pero sí establece otros productos de comida, otros productos de media tarde, otros productos de desayuno, o sea, que no son comidas fuertes, por así decirlo, y establecen una alternativa.
Por eso es un competidor sustituto de Tía Maruca. Y por último, tenemos la fuerza del microentorno proveedor. ¿Quiénes son o quiénes nosotros imaginamos que pueden ser proveedores de Tía Maruca, de la organización? Obviamente siempre vayamos al producto para poder salvarlo. Un proveedor de insumos, ¿sí? ¿Cómo se vende la Tía Maruca? Y en envase de plástico. Bueno, el que le vende los envases de plástico es un proveedor. Aquellos que etiqueten es otro proveedor. Seguramente su organización necesita energía eléctrica, un proveedor de servicio. Seguramente, ¿qué más puede necesitar? La materia prima, ¿sí? ¿De qué está hecha la galleta? Bueno, el proveedor de insumos, ¿sí? O de materia prima. Todos aquellos, aunque no los conozcamos, los podemos definir de esa manera, sabiendo y entendiendo cuál es el concepto de proveedores. Finalmente, hay un texto bastante extenso, para no quitarles tiempo, léanlo, si quieren pueden parar el video, léanlo tranquilo y después lo resuelven, en donde hay que marcar cada una de las fuerzas del macroentorno y del microentorno. Muchas no están y muchas hay que establecer suposiciones o cuáles podrían ser. Esto un poco también para que sepan justificar por qué eligen esa fuerza, ¿sí? Esa fuerza del macroentorno o del microentorno. Esto es un poco también interpretarlo y saber aplicar el concepto. Yo marqué algunas. Esto también se los propongo y se los dejo para que lo vayan consultando. Consúltenlo siempre en el horario de consulta, ¿sí? Vuelvo a repetirles eso. Turno tarde y turno noche. Y me van consultando cuáles creen que pueden ser. Yo marqué algunos para que se den alguna idea, para que puedan entender a qué viene este concepto, ¿sí? O cómo se resuelve esta concepto. El primer caso es que yo marqué es en el párrafo 1, 2, 3, 4, en el cuarto párrafo, donde habla de este sector. Bueno, antes le comento un poco de qué es el texto. Habla de una empresa, de un grupo de empresas, en realidad, que va a abrir una cadena de empresas, o una compañía, que se dedica a la producción de papas fritas precongeladas. Está relacionado con el entonces presidente Mauricio Macri, y habla un poco de la producción de papa, de la hortaliza. Habla de bueno, la competencia, de que se puede expandir. Habla un poco de dónde van a ser desarrolladas las fábricas. Creo que más o menos habla de eso. Bueno, sí, después léanlo tranquilo y me van consultando cuáles creen que pueden ser las fuerzas del microentorno o del macro. Una de las que yo marqué, como les dije en el cuarto párrafo, habla de este sector va a recibir un impacto positivo, ya que en los próximos 18 meses abrirá sus puertas en Mendoza JR Simplot, una compañía norteamericana que es una de las líderes en producción de papas fritas precongeladas. Y yo lo marqué con un claro ejemplo, en donde, si bien la noticia dice eso que yo le leí, pero puede interpretarse como un cambio sociocultural. Y acá es un poco lo que yo quiero que practiquen. Cómo fundamentar que esa empresa que se dedica a papas fritas precongeladas puede ser un cambio dentro de lo sociocultural, dentro de las costumbres de los argentinos en este caso. Antes no existía este producto. ¿Y por qué surgió este producto o por qué creen que se empezó a comercializar? Obviamente porque existe un cambio cultural en el sentido de comprar todo más preparado. Antes o comúnmente hoy venden el kilo de papa, uno lo tiene que pelar, cocinar, hervir, pasarlo por aceite si lo quieren frito y demás. Estos productos, si bien después pueden ser para otros negocios que se dediquen a venta de papas fritas, pero también existe para el consumidor final. ¿Y por qué creen que tuvo mayor difusión? Por la comodidad, por el apuro, por ese poco tiempo que tenemos para preparar la comida, porque
en la familia, los padres generalmente tienen poco tiempo, llegan tarde a trabajar, hay mayores obligaciones. Todos estos cambios culturales dentro de la modernización hacen que cambie nuestra forma de comer, cambie nuestra forma de alimentarnos. Una de las formas que yo analicé es esto. ¿Por qué existe esta necesidad de comprarlas? Ya o sea, son prefritas congeladas. Porque uno las tiene que descongelar, fritar y ya las tiene. Entonces, esta comodidad, este cambio cultural de cómo comemos, de los tiempos que disponemos, de los tiempos que le dedicamos a la cocina, hace que estos tipos de productos tengan mayor difusión. Productos enlatados, productos ya precocidos. Todo esto forma de un cambio sociocultural que se viene dando hace años. Otro de los entornos que encontré también macro en mi párrafo 6, donde habla de, dice en diálogo con Diario de los Andes, Calcaterra explicó que las condiciones climáticas que tiene Mendoza para el desarrollo de la papa son óptimas, lo que no permite lograr un gran rendimiento por hectárea, sobre todo en la variedad de papa que nosotros utilizamos para el producto de papa bastón prefritas, que requiere un producto con baja presencia de agua, y de esta manera nos permite lograr también una mayor calidad en el producto. Bueno, este párrafo yo lo marqué como un macroentorno climático, ¿sí? Fácil de marcar, fácil de detectar. Después, en el último párrafo de la primera hoja, cuando habla de, si bien en un primer momento se hablaba que el megaemprendimiento se instalaría en San Carlos, el propio Calcaterra explicó que estaba hablando en otras zonas por la alta demanda de servicios, luz y gas que va a tener la fábrica, y que una de las alternativas está en el Gran Mendoza. Entonces, acá habla de proveedores de servicios de luz y de gas, y cómo la infraestructura de algunos departamentos no puede abastecer a lo que va a ser este tipo de empresa. Entonces yo lo marqué como un microentorno proveedores. Podrían marcar el microentorno proveedores con otros proveedores que puedan llegar a tener este tipo de empresa. Esto es un poco los supuestos que tienen que establecer. Si bien partir de la noticia, detectar dónde puede llegar a ser y después saber fundamentarlo por qué eligieron ese macroentorno. En este caso, el de los proveedores. Después, en dos párrafos siguientes, habla de que la inversión anunciada es de 1.500 millones para la construcción de una planta en Mendoza. A su vez calculan que Simplot, Argentina, facturará 1.800 millones anuales, de los cuales 700 serán por exportación a distintos países de Sudamérica, principalmente Brasil, Uruguay y Chile. Esto yo lo marqué como un aspecto que podría llegar a ser legal. ¿Por qué legal? Si no habla de ningún sancionamiento de una ley. El supuesto es que yo establezco que exista en Argentina una ley que prohíbe las exportaciones. ¿Lo dice la noticia? No, no lo establece. Pero hablando de las exportaciones, podrían marcarlo como un aspecto legal, un macroentorno legal. ¿Por qué? Porque si existiera una prohibición, un tiempo se ha hecho, o un aumento en las retenciones, en las exportaciones, o estos grandes trabas que existen para poder exportar, obviamente esto reduce la exportación o podría prohibir este desarrollo de una actividad. Entonces, partiendo de algo claro de que la organización prevé hacerlo, podemos establecer el supuesto de una ley que prohíba las exportaciones. O también podría ser político. Si hablan de político, hablan de la decisión política, no de la ley, ¿sí? De la decisión que podría existir de prohibir las exportaciones. Bueno, esto es un poco como, entendiendo el concepto del macroentorno legal y del macroentorno político, lo podemos adaptar estableciendo un supuesto sobre la noticia. Y por último, habla en el penúltimo párrafo, dice, por ejemplo, Jorge Pitón, a cargo de la empresa Sure, que cuenta con varias hectáreas de producción propia, contó que los brasileños
se llevaron mucha producción este año, lo que hizo que faltara papa, lo que levantó el precio. Es un buen negocio que hoy tiene todo automatizado, tanto la siembra como la cosecha. Bueno, esto es un poco también, establece el nombre de otra empresa que establece el mismo producto. Nosotros sabemos que Sure lo comercializa. Entonces, esto es un competidor actual, no un sustituto, sino uno actual. Alguien que produce el mismo producto, presta el mismo, en este caso, vende el mismo producto y es otra marca. Entonces, por eso establecemos a la empresa Sure como un competidor actual. Este y todas las demás entornos se los dejo como tarea. Márquenlos, pueden marcar los mismos que yo les dije o establecer otros supuestos. Y me van consultando por el grupo de WhatsApp. Hasta acá llegaríamos a la clase de administración. La clase que viene, jueves que viene, si Dios quiere, retomaríamos con el enfoque sistémico de las organizaciones.